Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Este es el día 29 y estamos leyendo de los capítulos 4 y 5 del Éxodo, del capítulo 4 del Levítico y del Salmo 46. Como siempre, estoy leyendo de la Biblia. Como siempre, estoy leyendo de la versión estándar revisada, la edición católica. Hoy vuelvo a leer del Éxodo capítulo 4 y capítulo 5, del Levítico capítulo 4, y del Salmo versículo 46, Éxodo capítulo 4 y capítulo 5. Entonces Moisés respondió: Pero he aquí que no me creerán ni escucharán mi voz, porque dirán que el Señor no se os ha aparecido. El Señor le dijo: ¿Qué tienes en la mano? Él respondió: Una vara, y él dijo: Échala en tierra. Y él la arrojó al suelo, y se convirtió en serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano y cógela por la cola. Así que él extendió la mano y la cogió, y se convirtió en una vara en su mano, para que crean que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido de nuevo. El Señor le dijo: Mete la mano en el seno, y él metió la mano en el seno. Pero cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Así que volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que estaba restaurada como el resto de su carne. Si no te creen, dijo Dios, ni hacen caso de la primera señal, podrán creer en la segunda. Si no creen ni siquiera en estas dos señales, ni atienden a tu voz, tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Pero Moisés dijo al Señor: Oh, Señor mío, no soy elocuente, ni antes ni después que has hablado a tu siervo, sino que soy lento de palabra y de lengua. Entonces el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién lo hace mudo, o sordo, o vidente, o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora, pues, vete, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo: Sobre mi Señor, sube, te ruego que a otra persona. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. Y dijo: ¿No está Aarón tu hermano, el levita? Sé que sabe hablar bien, y he aquí que sale a recibirte. Y cuando te vea, se alegrará en su corazón, y tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y te enseñaré lo que debes hacer. Él hablará por ti al pueblo, y te servirá de boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la que harás las señales. Volvió Moisés a Yetro, su suegro, y le dijo: Te ruego que me dejes volver a mis parientes de Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro respondió a Moisés: Ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés y a Madián: Volved a Egipto, porque todos los hombres que buscaban vuestra vida han muerto. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y regresó a la tierra de Egipto. Y en su mano tomó Moisés la vara de Dios. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, procura hacer ante el faraón todos los milagros que he puesto en tu poder. Pero yo endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Y yo te digo: Deja ir a mi hijo, para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito en un lugar de alojamiento. En el camino el Señor lo encontró y trató de matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, y le dijo: Ciertamente eres para mí un novio de sangre, así que le dejó en paz. Entonces fue que ella dijo: Eres un novio de sangre a causa de la circuncisión. El Señor dijo a Aarón: Ve al desierto a encontrarte con Moisés. Fue, pues, y le salió al encuentro en el monte de Dios, y le besó.
Y Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que le habían sido enviadas y todas las señales que le había encargado hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón pronunció todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales a la vista del pueblo. Y el pueblo creyó. Y cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclinaron la cabeza y adoraron. Después Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el Faraón dijo, ¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, El Dios de los Hebreos se ha reunido con nosotros, déjanos ir. Pedimos 3 días de camino al desierto, y sacrificaremos al Señor, nuestro Dios, no sea que caiga sobre nosotros la peste o la espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras cargas. Y Faraón respondió, He aquí, el pueblo de la tierra es ahora numeroso, y vosotros lo hacéis descansar de sus cargas. Aquel mismo día mandó Faraón a los capataces del pueblo y a su capataz, ya no daréis al pueblo paja para hacer ladrillos, como hasta ahora dejad que vayan y recojan paja para sí. Pero les impondréis la cantidad de ladrillos que han hecho hasta ahora. De ninguna manera lo disminuirás, porque están ociosos. Por eso claman, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Que se imponga a los hombres un trabajo más pesado, para que trabajen en él, sin prestar atención a las palabras mentirosas. Entonces los capataces y el jefe del pueblo salieron y dijeron al pueblo. Así ha dicho el Faraón, no os daré paja, y de vosotros mismos, buscad paja donde la encontréis, pero vuestro trabajo no disminuirá en lo más mínimo. Así que el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto, para recoger rastrojo como paja. Los capataces urgían, diciendo, completad vuestro trabajo, vuestra tarea diaria, como cuando había paja en el capataz de los hijos de Israel, a quienes los capataces del Faraón habían puesto sobre ellos, fueron golpeados, y se les preguntó, ¿por qué no habéis hecho hoy toda vuestra tarea de hacer ladrillos como antes? Entonces vino el capataz de los hijos de Israel y gritó al Faraón, ¿por qué tratas con nosotros a tus siervos? No se da paja a tus siervos. Sin embargo, nos dicen, haced ladrillos, y he aquí que tus siervos son golpeados. Pero la culpa es de tu propio pueblo. Pero él dijo, estáis ociosos, estáis ociosos. Por eso decís, vayamos y sacrifiquemos al Señor. Id ahora y trabajad, pues no se os dará paja, pero entregaréis el mismo número de ladrillos. El capataz de los hijos de Israel vio que estaban en una mala situación cuando dijo, de ningún modo disminuiréis vuestro número diario de ladrillos. Se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, cuando salían del Faraón. Y ellos les dijeron, el Señor os mire y os juzgue, porque nos habéis hecho ofensivos a los ojos del Faraón y de sus siervos, y les habéis puesto una espada en la mano para matarnos. Entonces Moisés se volvió de nuevo al Señor y dijo, Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo en absoluto. Levítico, capítulo 4. Ofrendas por el pecado. Y Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, si alguno pecare por yerro en alguna de las cosas que Jehová ha mandado no hacer, y hiciere alguna de ellas. Si es el sacerdote ungido quien peca, trayendo así la culpa sobre el pueblo, que ofrezca por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto al Señor. Como ofrenda por el pecado traerá el toro a la puerta de la tienda de reunión, delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del toro y lo degollará delante del Señor. Los sacerdotes ungidos tomarán un poco de la sangre del toro y la llevarán a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará parte de la sangre 7 veces delante del Señor, delante del velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, delante del Señor, que está en la tienda de reunión. Y el resto de la sangre del toro lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Y de toda la grosura del toro de la expiación tomará la grosura que cubre las entrañas, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones con la grosura que está sobre ellos en los lomos. Y el apéndice del hígado, que quitará con los riñones, así como estos se quitan del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del toro y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, todo el toro, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se derraman las cenizas, y lo quemará en un fuego de leña. Porque las cenizas se derraman. Será quemado si toda la congregación de Israel comete un pecado sin saberlo, y la cosa está oculta a los ojos de la asamblea, y hacen alguna de las cosas que el Señor ha mandado no hacer, y son culpables cuando se conoce el pecado que han cometido. La asamblea ofrecerá un novillo como ofrenda por el pecado, y lo llevará ante la tienda de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del toro delante del Señor, y el toro será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá parte de la sangre del toro a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, delante del velo. Y pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está en la tienda de reunión, delante del Señor. Y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión, y tomará de él toda su grosura para quemarla sobre el altar. Así hará con el toro, como hizo con el toro del sacrificio por el pecado. Así hará con este, y el sacerdote hará expiación por ellos, y serán perdonados, y sacará el toro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer toro. Es la ofrenda por el pecado para la asamblea, cuando un gobernante peca, haciendo sin darse cuenta cualquiera de todas las cosas que el Señor su Dios ha ordenado no hacer, y es culpable. Si se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde degollaron el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto con toda su grasa. Quemará sobre el altar como la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará expiación por el de su pecado, y será perdonado si alguno del pueblo común pecare involuntariamente haciendo alguna de las cosas que el Señor ha mandado no hacer, y fuere culpable. Cuando se le haga saber el pecado que ha cometido, traerá para su ofrenda un macho cabrío hembra sin defecto por su pecado que ha cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado, y degollará el sacrificio por el pecado en el lugar del holocausto. Y el sacerdote tomará con su dedo un poco de su sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar con toda su grosura. Quitará como se quita la grasa de los sacrificios de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Y el sacerdote hará expiación por él, y será perdonado si trae un cordero como ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará por el pecado en el lugar donde degüellan el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar, así como toda su grasa. Quitará como se quita la grasa del cordero del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Y el sacerdote hará expiación por el pecado que haya cometido, y será perdonado. Salmo 46. Defensa de Dios de su ciudad y de su pueblo al director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Según Alemat, una canción. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio muy presente en la angustia.
Por eso no temeremos, aunque cambie la tierra, aunque tiemblen los montes en el corazón del mar, aunque bramen y espumen sus aguas, aunque tiemblen los montes con su tumulto. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará. Cuando amanece, la nación se enfurece, el reino se tambalea. Él pronuncia su voz. La tierra se derrite. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Venid, contemplad las obras del Señor. Como ha hecho desolaciones en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Rompe el arco y hace añicos la lanza. Él quema los carros con fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Soy exaltado entre las naciones. Soy exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Señor Dios del cielo. Te damos alabanza y muchas gracias. Te damos alabanza y gloria por lo que eres. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Tú eres quien ha venido a visitar a tu pueblo. Tú estás con nosotros ahora mismo, Dios. Estás en medio de nosotros. Estás en medio de nosotros. Y lo que nos invitas a hacer es estar quietos y saber que estás en medio de nosotros. Estar quietos y saber que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a estar quietos en medio de nuestro ajetreo. Estar quietos en medio de nuestro tumulto, en medio de nuestra esclavitud, en medio de nuestra redención, en medio de nuestra liberación en medio de nuestra vocación. Ayúdanos a tomarnos este tiempo para estar quietos y saber que tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué regalo poder estar juntos una vez más y escuchar cómo, caramba, esta realidad de oye a Dios llamando a Moisés! Él ha revelado su nombre, el sagrado nombre de Dios, a Moisés, ¿cierto? Y entonces cada vez que vemos en las Escrituras, donde sea que dice el Señor, particularmente el Señor Dios, o especialmente cuando muchas veces el tipo de letra cambia. Así que es una L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, D mayúscula que es una forma reverente de indicar que originalmente la palabra no era simplemente Señor, que está fuera. Y yo, la palabra Elohim, ya sabes, la palabra era originalmente el nombre sagrado de Dios. Yo soy el que soy, que también se conoce en términos elegantes, el tetragrammeten, que es el YHWH. ¿A qué nos referíamos típicamente como el nombre sagrado de Dios o Yahvé? Siempre que vemos ese Señor en mayúsculas, nos referimos al Señor Dios por su nombre propio, el nombre que le había revelado a Moisés antes de esto, y ahora aquí está el Dios personal. ¿Y por qué es tan importante? Una pregunta rápida, ¿por qué es tan importante? Una de las razones por las que es tan importante es porque en el mundo antiguo apreciaban más los nombres propios. Hemos perdido un poco eso de que puedes revelar tu nombre a cualquiera, porque nos gusta, ese es quien soy, ese es mi nombre. Pero en el mundo antiguo, saber el nombre de alguien se entendía como estar en una relación con ellos. Se entendía como que ahora hay una cierta vulnerabilidad en conocer el nombre de otra persona y que su nombre te sea revelado. Y aquí está Dios que es distante, Dios que es omnipotente, Dios que es omnipresente, todas estas cosas, que se está haciendo íntimo. Se está haciendo personal. No digo que siempre haya sido personal, pero se revela de una manera personal. Y dice, este es mi nombre. Y entonces cuando invocas mi nombre, me estás invocando como un Dios personal. Y así este Dios personal ahora es llamado a esta persona Moisés, para ir a Faraón. Y es interesante ver cómo. Aquí está Moisés que ha visto un milagro. Ha visto un par de milagros diferentes, y todavía no está convencido del hecho de que el Señor Dios estará con él, que este Dios personal será suficiente. Y entonces él aplaza y dice, bueno, deja que mi hermano Aarón hable en su lugar,
porque él puede hablar bien y yo no hablo bien, a pesar de que Dios le acaba de dar 2 milagros, ¿verdad? El milagro de la vara convertida en serpiente, donde me encanta el hecho de que Moisés ve esta vara convertida en serpiente y huye, porque yo soy como Zip, eso es lo que yo haría también. Pero luego ya sabes, toma la agarra por la cola se convierte en una vara de nuevo. Y lo mismo con su mano metiéndola en su pecho y volviéndose leprosa y luego poniéndola ahí de nuevo y volviéndose limpia que hay esta realidad que Dios está diciendo, escucha Moisés, tú realmente no me conoces todavía. Te he revelado mi nombre, pero no sabes hasta qué punto puedes confiar en mí. Y por eso sigue diciendo que soy el Dios de tu Padre. Que de nuevo, soy en gran parte desconocido para ti. Y este habría sido el caso que el Señor Dios sería en gran parte desconocido para Moisés. Quiero decir que la familia de Israel ha estado viviendo en la esclavitud y se han aferrado a las historias del Señor Dios revelándose a Abraham, Isaac y Jacob. Pero puedes imaginarte hasta qué punto el Señor era desconocido para ellos. Y así, cuando Dios llama a Moisés para hacer esta cosa peligrosa, se puede entender que Moisés dudara. No solo eso, tiene razones para dudar. Así es. Tienes al faraón que podría, ya sabes, destruir su vida con un chasquido de sus dedos. Pero también tienes al pueblo de Israel. Y este es uno de los momentos más difíciles de lo que es mucho y entre un montón de momentos difíciles aquí hay un momento muy difícil para el pueblo de Israel cuando Moisés y Aarón llegan y dicen que el Señor Dios quiere liberarlos. Y el faraón dice, oh, ¿en serio? ¿Quieres seguir adorándome? Eso es. Y también ten esto en mente. Lo hemos mencionado antes, pero es realmente importante notar que es por qué quieres ser liberado para ir y servir al Señor. Esa palabra servir es en realidad la palabra adorar, así que ten eso en mente. Téngalo siempre presente. El objetivo de la libertad no es simplemente la libertad por la libertad misma, sino la libertad para ¿y libertad para qué? Libertad para adorar. Poder adorar al Señor Dios. Y entonces el faraón dice, ¿en serio? ¿Tienes todo este tiempo para adorar? Si tienes tanto tiempo que quieres dedicar a otras cosas aparte del trabajo, entonces te daré más trabajo. Y es interesante observar esto. Uno es el hecho de que ese sería el enojo del pueblo de Israel hacia Moisés y Aarón. Decir que acabas de interrumpir nuestras vidas es muy interesante porque dices, espera, ¿he interrumpido qué tipo de vida? Te he hecho más difícil ser un esclavo. Preferirías que te dejaran en paz como esclavo a que tu vida fuera más difícil porque en realidad estoy intentando liberarte. Hay algo que esta extraña paradoja, esta extraña tensión aquí en este momento, pero también hay algo realmente notable que podemos aplicar a nuestras vidas y es esto, que aquí está el faraón que dice ya tienes tiempo para adorar. Bueno, te voy a dar más trabajo para que no tengas tiempo de pensar en la adoración, no tienes tiempo de pensar en tu Dios. Muchos de nosotros, somos faraones para nosotros mismos. Significa que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pensar en Dios. Estamos tan ocupados que nos lo hacemos a nosotros mismos. Nos hemos hecho esclavos diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. He establecido un ritmo de vida para mí mismo que es inmanejable. Si me tomo un descanso, he establecido un ritmo de vida que me exige que no pueda parar. Y así no tenemos tiempo en nuestras vidas para la adoración, y no somos más que esclavos, pero nos hemos convertido en esclavos, muchos de nosotros. Y una de las cosas que el Señor Dios revela hoy es que su pueblo nunca fue hecho para ser esclavo. No esclavo del faraón, y definitivamente no esclavo del faraón que vive dentro de nosotros. Pero estamos destinados a ser libres, para que realmente podamos pertenecer a Él, para que realmente podamos ser suyos, para que realmente podamos adorar. Así que tened esto presente mientras avanzamos en este día. Adoremos. Encontremos un momento en nuestras vidas para adorar, para no ser un amo esclavo de uno mismo, sino para permitirnos tener esa libertad, para poder detenernos, para buscar la voz del Señor, para estar quietos y saber que Él es Dios y para orar unos por otros. Rezo por vosotros mientras recorremos este camino.
Así que, por favor, rezad por mí. Recemos unos por otros porque no podemos hacerlo solos. Mi nombre es David Suchet. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.